Muy bien, hermanos, vamos a inclinarnos en una oración y nos metemos al estudio de la palabra de Dios. Oremos. Señor, ahora que nos acercamos a tu palabra, te pedimos que ilumines, abras nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, Señor, y no solo entender, sino recibir en el corazón. Que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas, pueda encontrar tierra fértil, que podamos crecer a la estatura de Cristo, a la imagen de Cristo, y que a través del estudio podamos encontrar brillando en el rostro de Cristo, Señor, que podamos contemplarlo, honrarlo. Sí, que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, recuerden en el contexto de Juan, donde estamos los últimos domingos, en el capítulo 9, Juan capítulo 9. Hemos visto antes de este capítulo que Jesús estuvo enseñando en el templo. Unos capítulos antes ya empezamos con la enseñanza de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y mientras Jesús enseñaba, declaraba que si alguien tiene sed, dice, venga a mí. Jesús dice, venga a mí y beba agua de Jesús. De él correrán ríos de agua, de vida eterna. Jesús declaraba que Él era la luz, que Él era la luz del mundo. Declaraba que Él era el gran yo soy, haciéndose igual a Dios, siendo Él mismo Dios. Dice, yo soy el gran yo soy del Antiguo Testamento. Por eso, como vimos en el capítulo 8, si se recuerdan, en el versículo 59, que los judíos, al entender estas afirmaciones de Jesús, tomaron piedras para tirárselas, para matar a Jesús. Dice en el 59, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús soberanamente se ocultó, salió del templo. Y ahora cuando Jesús sale del templo, ve a un hombre ciego. Ve a un hombre ciego y eso vimos la semana pasada. En el versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, ¿quién es que vio a quién? Obviamente, es muy obvio. Jesús vio al ciego. No es que el ciego, porque no ve, el ciego no vio a Jesús. Entonces, Jesús vio al ciego y vemos un milagro extraordinario. Algo que los médicos, o sea, Jesús hace un milagro, le da la vista. Vemos un milagro extraordinario, algo que los médicos no podían hacer o no podían sanar. Algo que lo que el hombre, el mismo, era incapaz de cambiar. Hermanos, ¿de quién parte el milagro? ¿De quién sale? ¿O quién toma la iniciativa? Todo milagro empieza en Jesús, empieza en Dios. El hombre no puede hacer milagros. Los milagros nacen de la soberanía y la voluntad de Dios. Y hermanos, este hombre no se curó porque justamente estaba en el lugar indicado o en el momento indicado que Jesús sale del templo. No es que por eso se curó. No, este hombre ciego se curó porque Jesús lo vio. Por la voluntad y la soberanía de Dios. El que toma la iniciativa es Jesús. Y por la voluntad de Dios, este hombre estaba ahí en el templo, ahí en Jerusalén, ciego de nacimiento, por la voluntad de Dios. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque todos nosotros o éramos o somos ciegos, como este hombre del relato. O eres ciego de nacimiento o erras. Ahí está el cambio. O eres o eras el ciego de nacimiento.
Y tal como Jesús abrió los ojos de este ciego, que ni siquiera podía ver a Jesús, para que tú puedas ver a Jesús, Jesús tuvo que abrir tus ojos, darte ojos espirituales. Todos nacemos ciegos, cegado nuestro entendimiento, cegado por el pecado, por el príncipe de este mundo, por Satanás. Nacemos ciegos a la verdad. A lo mejor éramos como este ciego que tenía personas alrededor de él que hablaban de Jesús, que conocían a Jesús, pero nosotros no lo podíamos ver. Éramos ciegos, pero un día vimos a Jesús. No porque decidimos verlo, sino porque Jesús decidió darnos vista. Hermanos, nadie busca por su propia voluntad a Jesús. Nadie. Para que alguien llegue a ver a Jesús, debe recibir vista. Jesús debe darle vista, debe abrir sus ojos. Y como veremos, Jesús hizo este milagro de la sanación del ciego, hizo este milagro en un día de reposo, lo que causó gran enojo en los judíos o en los fariseos, causó gran enojo. Y debemos entender que en la perspectiva de los fariseos, Jesús estaba, y fíjense, en la perspectiva de los fariseos, Jesús estaba desobedeciendo la ley, porque supuestamente no guardaba el día de reposo. Vemos con frecuencia en los evangelios como que Jesús no obedecía las leyes de los fariseos. Por ejemplo, no se lavaba las manos de acuerdo a sus ritos, o trabajaba en el día de reposo, o dejaba a sus discípulos recoger espigas para comer. Y vemos como Jesús no obedece las leyes de los fariseos. Pero hermanos, Cristo no está obedeciendo las leyes humanas que ellos inventaron. Pero sí Cristo, y fíjense, Cristo sí estaba obedeciendo perfectamente la ley de Moisés. Nunca falló en la ley, en una ley, ni en ninguna. La cumplió perfectamente. Guardó el día de reposo, tal como Dios lo mandó, pero no como los fariseos lo mandaron. Ellos agregaron extras, leyes, ellos agregaron. Y eso es lo que Jesús no obedeció. Pero Jesús obedeció perfectamente el día de reposo como Dios lo mandó en el Antiguo Testamento. Si eso no fuese así, hermanos, nunca podríamos ser salvos. Deberías guardar la ley, pero perfectamente, en todo, pero no lo puedes. Pero Cristo se encarnó bajo la ley. Cristo se encarnó bajo la ley y cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Mateo 5 dice, Mateo 5, 17 al 18, no piensen, dice Jesús, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino, ¿para qué? Para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Cumplir la ley. Cristo cumplió la ley perfectamente. No desobedeció ninguna de ellas. Perfectamente. En todo momento la obedeció. Y eso debe motivarnos a la gratitud, porque podemos, y cada creyente vive en esa justicia de Cristo. Una justicia perfecta. Y en nuestro texto de hoy veremos tres reacciones incrédulas que manifiesta la gente al ver la encarnación del Hijo de Dios. Y ver esas tres reacciones incrédulas nos debe animar a dar gracias al Señor,
por darnos ojos espirituales, ojos que lo pueden ver. Todos éramos ciegos, como este ciego de nacimiento. Todos éramos ciegos y solamente Cristo nos ha dado ojos para no reaccionar de la misma manera que vamos a ver en nuestro texto. Entonces, la primera reacción es la confusión de los vecinos. La segunda es el odio de los fariseos. Y tercero, la vergüenza de los padres. Entonces vamos a leer Juan capítulo 9, del verso 8 al 23. Y el título de la prédica es De la ceguera a la luz. Y la última parte vamos a ver Dios mediante la otra semana. Entonces, acompáñenme en la lectura, Juan capítulo 9, del 8 al 23. Dice así: entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que me fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Él les dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntele a él, ya es mayor de edad, y a él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntele a él. Entonces vamos a ver la primera parte, primer punto, la confusión. Versículo 8 al 13, dice versículo 8: entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces la gente que le había visto todos los días mendigando, pidiendo dinero, le ven y hacen una pregunta, y esa pregunta espera una respuesta positiva. Sí lo es. Este es el hombre ciego, que era ciego, sí lo es. Espera una respuesta positiva. Están confundidos, no entienden cómo es posible que este hombre ahora puede ver. Versículo 9 dice: él es, decían unos. No, se parece a él, decían otros. Pero él dice: yo soy. Entonces la gente no lo puede entender, no lo puede creer, imposible. Nadie había sido sanado de una ceguera de nacimiento, es imposible. Pero el ex ciego dice: sí, yo lo soy. Pero ¿cómo? ¿Cómo has recibido la vista?, le preguntan. ¿Cómo? Quieren saber cómo. Versículo 10 al 11. Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que me fui, me lavé y recibí la vista. Narra exactamente lo que pasó, paso por paso.
Ni siquiera el ciego ni siquiera sabe quién es Jesús, ni sabe su nombre. Dice, la gente me dijo que se llama Jesús, simplemente le explica el suceso. Entonces, ya que el ciego no sabe cómo Jesús lo sanó, deciden preguntar a Jesús. Versículo 12. Dice, ¿dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Creo que es la pregunta más tonta en ese capítulo. El que no lo va a saber es el ciego. No lo ha visto. Hasta llegar muy lejos de Jesús al estanque, lavarse los ojos, ahí recién recibe la vista. Recibió la vista hasta después de llegar lejos de Jesús y responde, no lo sé. Ahora todos están confundidos. Pero hermanos, esta confusión es una confusión, yo creo, intencional. ¿Por qué? Nadie confiesa a Jesucristo como el Señor. Nadie confiesa a Jesucristo como Dios. Nadie confiesa a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios. Nadie lo dice. Hermanos, Jesús estaba cumpliendo perfectamente el Antiguo Testamento. No había duda en eso. Fíjense cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos, en Mateo 11, él envía a sus discípulos a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú al que esperamos o debemos esperar a otro? ¿Qué es lo que Jesús le dice? Los ciegos ven, cojos caminan, y le da una lista de señales que fueron profetizados en el Antiguo Testamento, y esas obras, esas señales, Jesús estaba cumpliendo. Entonces, estaba delante de ellos, cumpliéndose la Escritura. Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Jesús está haciendo lo que debe hacer. Recuerdan que no estamos en la primera semana del ministerio de Jesús. Ya estamos llegando más al final de su ministerio. Años ya de predicación. Años del ministerio de Jesús. Jesús está haciendo milagros por toda parte que apuntan a Cristo como el Mesías. Los judíos conocen a Jesús, lo han visto, lo han escuchado, han visto los milagros, pero están confundidos, lo ignoran. Ignoran la Escritura, no lo quieren creer. Hermanos, si eso es la misma reacción hasta el día de hoy, cuando predicamos el mensaje del Evangelio, la gente reacciona de la misma manera. Están confundidos y no pueden ver a Cristo hasta que Cristo le da ojos espirituales. Hermanos, debemos dar gracias a Dios que Él nos ha dado ojos que ven, ojos que le ven, para no ser confundidos, para no reaccionar de la misma manera. Y que podemos ver la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Versículo 13, y eso nos lleva la segunda reacción, el odio. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. ¿Por qué lo llevaron ante los fariseos? No sé, pero yo creo que están todos incluidos en la incredulidad de los líderes. Creo que los vecinos están incluidos en la incredulidad de los líderes, porque si avanzamos unos versículos, Juan nos revela que los padres, por miedo a los judíos, no iban a confesar a Jesucristo, que tenían miedo de ser excluidos. Vemos en el capítulo 7, versículo 25. Entonces, cuando Jesús está en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar?
Entonces, el pueblo sabía, los líderes quieren matar a Jesús, odian a Jesús, lo odian, buscan su muerte. Pero ahora llevan al que estaba, al ex ciego, llevan ante los fariseos. Cuando el ciego dice, Jesús me lo hizo, Jesús me puso barro sobre los ojos, ahí es que los vecinos lo llevan delante de esas personas que buscaban la muerte de Jesús. Entonces, es como que quieren agradar a los fariseos. De hecho, ellos saben que Jesús hizo el milagro en un día de reposo. Versículo 14 dice, y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Yo creo que Jesús lo hizo a propósito en un día de reposo, para mostrarle a todo el pueblo de Israel que en realidad están sirviendo a Dios tan solo con sus labios por afuera, de forma religiosa, tan solo por afuera, tan solo para tener algún provecho de la religión, pero no para agradar a Dios. Los judíos creían que con sus buenas obras, guardar supuestamente toda la ley, con sus buenas obras, ellos merecían la salvación. Eran tan buenos en sí. Cuando Jesús sana a este ciego en el día de reposo, fue un ataque directo a sus mandamientos que habían creado ellos, que estaban esclavizando a la gente. Ya lo vimos en el capítulo 5, cuando Jesús sana al paralítico en el día de reposo, y lo vimos que lo hace de manera intencional en un día de reposo, y lo hace de una manera que rompe los mandamientos de los judíos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 Jesús dice al paralítico, que estaba paralítico, cojo ya desde 38 años, y Jesús dice, levántate, toma tu lecho, toma tu cama, tu camilla, y anda. Y eso era algo prohibido según la ley de los fariseos. Jesús pudo haberlo sanado en el otro día, o simplemente Jesús pudo haberlo sanado y dejado al hombre. Pero no, dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y eso era prohibido según ellos. De la misma manera con el ciego, Jesús pudo haberlo sanado en otro día. Pudo haberlo sanado al instante. Dicho, ve y va a ver. Jesús pudo haberlo sanado al instante. Probablemente no hubiera pasado nada. Pero Jesús intencionalmente lo sana en el día de reposo. ¿Cómo? Haciendo barro con su saliva, que sabe que no es permitido. Juan es específico en el versículo 14, dice, y era día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Era obvio la reacción de los fariseos, era obvio. Según comentaristas, para los judíos era prohibido hacer cualquier tipo de masa en el día de reposo. Era prohibido hacer cualquier tipo de masa en el día de reposo. ¿Por qué? Porque fue visto como un trabajo. Por eso Jesús, en su mente, no pudo haber hecho una masa con el polvo y su saliva en ese día. Cualquier tipo de amasar para los fariseos, sus leyes, era prohibido. Pero Jesús, fíjense, Jesús no está quebrantando la ley de Moisés, sino leyes de los líderes, leyes humanas. Recuerdan que el día sábado, según la ley de Moisés, ¿se me escucha? ¿No falta alzar un poquito? ¿No? Grito demasiado, me parece. Bueno, si no me escucha, me avisa. Bueno, recuerdan que el día sábado, según la ley de Moisés,
fue un día bueno, fue un día santificado, un día de descanso y un día de alivio. Pero lo que Dios creó para el hombre, para aliviarlo de su trabajo, de su arduo trabajo, para que lo disfrute, para que adore al Señor, el hombre lo había convertido en el día más terrible de la semana, más difícil de guardar y más esclavizado fue ese día. En vez de hacer el día de reposo un día que glorifique a Dios, lo hicieron un día que glorifique al hombre, un medio legalista para demostrar su supuesta santidad. En vez de hacerle un día que glorifique a Dios, lo hicieron un día que glorifique al hombre. Luego los fariseos vuelven a preguntar al ex ciego, versículo 15. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Respondió de nuevo a los fariseos. La respuesta es un poquito más corto del ex ciego, tal vez porque ya se impacientó, ya se enfadó con la misma pregunta. ¿Por qué no me creen? Pero hermanos, es imposible creer a menos de que Cristo, y ya lo repito otra vez, es imposible creer a menos de que Cristo abra los ojos. Y la razón por la que no quieren creer es muy clara, versículo 16. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Ese hombre, ni siquiera lo llaman por su nombre, no dicen Jesucristo o Jesús. Este hombre lo desprecian, lo odian. Pero vemos que Jesús expone con frecuencia su hipocresía en varias ocasiones en los evangelios. Vemos, por ejemplo, en Mateo 12, Mateo 12, 1 al 11. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusar a Jesús, le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no lo echa a mano y lo saca? Todos dicen, todos ustedes harían lo mismo. Todos ustedes sacarían esa oveja del hoyo en que cayó. Pero dice el versículo 12, fíjense, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. ¿Cómo no vas a permitir que este ciego vea?
Esas cosas justamente se debían hacer en el día de reposo. Buenas cosas que agradaban a Dios. Hermanos, eso es lo que hace toda religión falsa. Son leyes humanas para supuestamente agradar a Dios. Así, los falsos maestros únicamente pueden controlar a las personas porque ellos son como el estándar de la rectitud. Ellos son el estándar y deciden qué debes hacer para agradar a Dios. Así manipulan a las personas y los mantienen bajo su control. Por eso los judíos odiaban a Jesucristo, porque Él les daba libertad. Jesús daba libertad al pueblo, libres de la opresión de agradar a los hombres, libres de la esclavitud. Como dice Mateo 15, 8 y 9, Mateo 15, 8 y 9, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres, enseñando leyes humanas para agradar a los hombres. Los fariseos convencidos de que Jesús no puede venir de Dios porque no guarda sus leyes y odian a Jesús porque aman su falsa religión, aman su pecado, aman ser vistos por los hombres, aman ser elogiados, aman ser vistos como los buenos, los superiores, el estándar. Hermanos, eso es aplicable a todos nosotros. Antes de llegar a Cristo, amábamos nuestro pecado. Amábamos ser vistos por los hombres, ser adorados por los hombres, elogiados por ser tan buenos. Pero gracias a Dios, Él nos rescató de esa vana manera de vivir, que queremos agradar al Señor, ver la gloria de Él, no nuestra. Hermanos, nuestra carne sigue ahí cada día. Y cada día debemos luchar con esa actitud de vivir para los hombres. Luchar con el deseo de ser visto y honrado por los hombres. Cada día debemos luchar con ese deseo, porque la carne sigue viva. Pero a algunos de los fariseos les incomoda y preguntan. En el versículo 16, Juan capítulo 9, versículo 16, pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. No lo entienden. ¿Cómo sería eso posible? ¿Cómo sería posible que Dios escuche a un pecador? Pero aunque un grupo está incómodo con esa afirmación de que Jesús no puede venir de Dios, nadie lo está creyendo. Nadie lo está abrazando. Nadie hasta ahora en el texto abraza al Señor Jesucristo por motivos correctos. Nadie cree en Él. Son ignorantes. Nadie toma la Escritura. Hasta ahora en el texto, nadie toma la Escritura, analiza lo que está escrito sobre el Mesías, lo compara con Él, compara su enseñanza con la enseñanza del Antiguo Testamento y lo abraza por razones correctas. Juan dice, había división entre ellos. Lo mismo que lo había entre los vecinos, discutiendo entre sí. ¿Y qué hacen? Versículo 17. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él ya que te abrió los ojos? Supuestamente están investigando al ex ciego, pero ahora quieren la opinión de él. Quieren la opinión del ex ciego. Quieren la opinión del que está siendo investigado y le obligan a tomar lado, de un lado o de otro lado.
¿Y qué dice? Es profeta, dice el hombre. Es profeta. Es un profeta. No es mucho decir que es un profeta. No dijo es el profeta. No dijo es el Mesías, el Cordero, el Hijo de Dios encarnado. Pero dice es el profeta. O un profeta. Aunque, miren, aunque recibió ojos físicos, no recibió todavía ojos espirituales. Ojos físicos no son suficientes para ver al Mesías. Necesitas ojos espirituales. Nacer de nuevo. Aunque veas la creación que Dios ha creado, no es suficiente. Necesitas ojos espirituales para ver al Mesías. Y eso es lo que vamos a ver, Dios mediante, la otra semana, al final del capítulo. Pero sus palabras muestran, el ciego, sus palabras muestran que su conocimiento crece. Antes decía, aquel hombre que se llama Jesús, o que la gente dice que llama Jesús, ahora dice, es un profeta. Hermanos, mientras los ojos de este ciego se abren cada vez más a ver la luz del mundo, o ve con más claridad la luz del mundo, los ojos de sus jueces se oscurecen en la oscuridad de su orgullo y su rechazo. Mientras él empieza a ver con más claridad la luz del mundo, los ojos de sus jueces van cayendo en oscuridad, su orgullo, su rechazo. Y finalmente la última reacción incrédula es de los padres, la vergüenza. Versículo 18, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Lo primero fue cuestionar el milagro. Que no fue un milagro, lo niegan. No era un milagro. Entonces investigan a los padres y se complica el negarlo. Y los padres lo afirman. Fue más complicado negar el milagro. Dice el versículo 19, y les preguntaron, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Dos preguntas que le hacen. ¿Es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? Se nota la incredulidad. Entonces, si lo es, entonces explícanos cómo ahora ve. No pueden creer que un hombre que rompe sus reglas en el sábado, en un día de reposo, puede hacer tales señales. Versículo 20. Entonces sus padres les contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Entonces, si es nuestro hijo, nació ciego. Sabemos eso, afirman. Pero la otra pregunta ya no quieren responder por miedo a los fariseos de ser excluidos, excomulgados. Y dicen en el versículo 21, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Mentira. Los padres sabían que Jesús le había sanado. De no haber sido así, no habría razón de temer a los judíos por causa de Jesús, si no lo hubieran sabido. En vez de confesar la verdad, prefieren mentir y dicen, pregúntenle a él. Los padres no quieren ser perseguidos, por eso lo niegan. Dicen en el versículo 22 y 23, pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba a Jesús, que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él.
Creo que nosotros no entendemos bien el significado de ser expulsado de la sinagoga, de la expulsión de un judío en aquel tiempo. Para un judío en aquella época, ser expulsado de la sinagoga no solo era no puedes asistir el domingo en el culto o no puedes venir el día de reposo a la sinagoga. Es más, ser expulsado de la sinagoga era ser echado básicamente a la calle, como un gentil. Perderían todos sus amigos, todos sus familiares, sus relaciones. Perderían todo. Y ellos prefieren pecar y mentir. Ahora piensen en lo que los padres de ese ciego están atravesando. Su hijo nació ciego. Nació para ser mendigo. Una tragedia. Para aquella época un niño ciego era una tragedia. No había mucha ayuda económica. No había algo para discapacitados como hay hoy en día. No había trabajo para ellos. Dependían totalmente de otros, de mendigar en la calle. Eran sucios, asquerosos, la gente lo rechazaba. Además de eso, todas las acusaciones que los padres habrían recibido por toda su vida, y además el hijo, como los mismos discípulos de Jesús, como vimos la semana pasada, ya lo ven y dicen, ¿quién pecó? ¿Los padres o él? Fíjense en el versículo 2. Y sus discípulos, los discípulos de Jesús, le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces, toda su vida habrán escuchado ser condenado por los demás. Han pecado, ustedes han pecado, su hijo ha pecado. Y ahora Cristo da vista al ciego. El ciego ve por primera vez a sus padres. Una tremenda bendición. La mayor bendición que jamás habrían recibido en la vida. Y se avergüenzan de Jesucristo. Prefieren asistir a la sinagoga esclavizados bajo los mandamientos, bajo los líderes. Prefieren asistir a la sinagoga que seguir a Jesucristo. Debían estar buscando a Jesús y agradecerle, pero prefieren su propia comodidad. Los padres de este ex ciego prefieren los beneficios de la comunidad en vez de buscar el favor de Dios. A pesar de ser miembros de la sinagoga, la gracia de Dios no les había abierto los ojos. Amigo, amiga, ser miembro de una iglesia no garantiza tu salvación. Ser miembro de una iglesia no garantiza tu salvación. La pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué has venido al culto hoy? ¿Es tu deseo conocer más al Hijo de Dios, al Mesías? ¿Es eso tu deseo, conocerle más, contemplar más su hermosura, su gracia, su perdón? ¿Es eso lo que es tu deseo? Y cada uno que nos examinemos, ¿cuál fue el motivo de ir al culto de hoy? Y creo que Jesús está haciendo ese milagro de sanar al ciego en el día de reposo intencionalmente para mostrar a todo el pueblo, a los líderes, que ellos son ciegos, que no ven, que siguen a leyes humanas buscando merecer el favor de Dios, obedeciendo leyes humanas sin darse cuenta de su ceguera espiritual. Aunque ellos dicen, vemos, son ciegos y no ven al Hijo de Dios, no ven al Mesías, rechazan al único que les puede dar vista, abrazan sus obras religiosas, abrazan ser elogiados de los hombres y ser ellos el objeto de la gloria y rechazan al único que merece toda gloria, toda la honra. Entonces, vimos 3 reacciones en el texto de hoy, 3 reacciones. El primero,
Los vecinos confundidos lo llevan ante los fariseos ignorantes, lleno de odio, y ellos a los padres lleno de vergüenza. Y si Dios nos permite, la otra semana veremos la cuarta reacción, la última y la cuarta, el ciego viendo la luz del mundo. Entonces quiero dar rápidamente algunas aplicaciones. Recuerden la frase que dije, mientras los ojos de este ciego se abren cada vez más, ve con más claridad la luz del mundo, los ojos de sus jueces se oscurecen en la oscuridad de su orgullo y su rechazo. Hermanos, mientras más tú y yo conocemos a Jesucristo, mayor es la sensibilidad espiritual, mayor es la conciencia, mayor es la firmeza. Lo vemos en el ciego. Cuanto más conoce a Jesucristo, crece en amor por Él. Segunda de Corintios 4:6 dice: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Tal como en la creación, Dios dice al muerto, al ciego, sea la luz, y es la luz en nuestras vidas. Vemos al Mesías. Éramos ciegos, éramos muertos. No provocaste tu vista. Fue un milagro que Dios te dio. Ni siquiera sabías que eras ciego, ni siquiera sabías que eras muerto en tu pecado, hasta que el Señor te abrió los ojos. Y ese debe motivarnos a la gratitud, porque no lo merecemos. No merecemos su gracia. Es por su gracia que Él nos dio ese regalo, que Él nos abrió los ojos. Y repito, mientras más conocemos al Salvador, mayor es la sensibilidad espiritual, mayor tu firmeza en el Señor, mayor el amor por Él. Pero querido oyente, escucha, mientras más escuchas el Evangelio y lo rechazas, mayor es la dureza. Solo vemos en los fariseos. Mientras más escuchan el Evangelio, mayor es su dureza. Ven milagros, ven las obras del Señor, ven al Hijo de Dios encarnado delante de ellos. Cada vez mayor es su dureza y su odio. Cada vez más lo odian hasta finalmente clavarlo en la cruz, que por el plan predestinado de Dios es por nuestra salvación. Oyente, deja de confiar en tus obras de justicia. Son trapos de inmundicia. Si no estás en Jesucristo, estás ciego a la verdad. Y la verdad te parece una locura. No desprecies las oportunidades que el Señor te da en su misericordia de escuchar el Evangelio de Jesucristo. No seas ignorante como estos judíos, que teniendo al Creador, al autor de la vida, delante de ellos, lo rechazan. Ruega al Señor que te dé ojos espirituales, como lo dio a este ciego, que puedas decir, como este ciego dijo: ¿crees tú? Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró.
Lo adoró. Que eso sea tu respuesta también, la mía. Creo, Señor, y lo adoro. Salmo 32, 5, como leímos al comienzo, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Cómo lo pudo perdonar nuestro pecado el Señor? ¿Cómo es posible perdonar nuestro pecado? Muriendo en la cruz, ahí en la cruz, muriendo en mi lugar, sufriendo el castigo que yo merecía, que yo debería soportar, la ira de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor. Él promete dar vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y la última aplicación, ¿cómo reaccionas tú cuando por decir la verdad? ¿Cómo reaccionas tú por decir la verdad o cuando deberías decir la verdad? Y sabes que por decir la verdad, como los padres de ese ciego, pierdes tu familia, pierdes tu trabajo, pierdes tus amistades, lo que sea. Estás considerando los costos primero y luego tomando una decisión. Hermano, ¿qué importa tu trabajo? ¿Qué importa tu familia? ¿Qué importa tus amistades a la luz de Cristo, a la luz de Él, de la gloria que hay en Cristo? Lo más valioso es Cristo. Soy lo más valioso que hay. Y encuentra tu bien en la gloria de Dios. Encuentra tu bien en la gloria de Dios. No importa en qué circunstancias te encuentras, si en enfermedad, pobreza, riqueza, sin trabajo, con trabajo, dificultades, no importa. Encuentra tu bien en la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que nos permites estudiarla, profundizarla. Señor, que es por tu gracia que tenemos tu palabra en nuestro idioma y que tenemos tantos recursos para estudiarla, Señor, y pedimos que no lo despreciemos, sino que con amor profundo a ti podamos profundizarlo cada día. Señor, que tú despiertes en nosotros ese deseo de conocerte más, de acercarnos a ti, Señor. Señor, gracias por darnos ojos espirituales, que no debamos responder a Cristo con esas 3 reacciones incrédulas que vimos en el texto, con confusión, odio y vergüenza, Señor. Ayúdanos a ser firmes en ti, en la fe, cuando hay dificultades, que tú eres nuestra mayor felicidad, que nuestro bien está en ti, Señor. Perdónanos las iniquidades, perdónanos donde encontramos nuestro bien en circunstancias en esta vida, Señor. Perdónanos, ayúdanos cada día en enfocarnos en ti, Señor, en tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante.